ahora hablaremos de todo ello. Iker Jiménez, que es director adjunto de la revista Enigmas, periodista, también especializado en los temas extraños, que hace pocos meses has estado también en Nazca, has estado pateando aquella zona y bueno, viendo los últimos acontecimientos, las últimas noticias al respecto. Y Andrés Averasturi, al que cuando no está echamos mucho de menos. No me extraña. Yo también y tú no has estado en Nazca porque hay que ir en avión. Claro, yo no hubiera aprovechado las pistas de Nazca ni cuando tuvieron algún fin. Bien, lo que es evidente es que las pistas o las llamadas pistas de Nazca están ahí, en la Pampa Colorada y extendiéndose aún más a otras zonas. También está claro que son visibles desde el aire. Desde los cerros cercanos, pues uno puede tener una idea aproximada, pero es evidente que eso no está hecho para contemplarse a ras del suelo, sino desde arriba. La primera pregunta o el tema a debatir inicialmente sería ¿para qué se hicieron, en vuestra opinión, esas pistas, esos geoglifos, que sería el término correcto? Venga, ¿quién abre el fuego? Bueno, puedo empezar a decir... Estás en tu casa, Edgar, y no te dejes cohibir por estos periodistas, tú también lo eres, así que... Bueno, se está derramando últimamente mucha literatura al respecto. Hay pues una serie de estudiosos que intentan explicar. Por otra parte también están las versiones de los vecinos, de los moradores de aquellas zonas, y de todos, pues en todos los centros escolares también se narran pues leyendas o historias pues recogidas por historiadores peruanos. La causa es algo que, bueno, pues como todos los enigmas del mundo, hay hipótesis, ¿no? Y como decía pues un escritor, como por ejemplo JJ Benítez, hablaba sobre las hipótesis, lo que hacen es arrojar unos rayos de luz, pero no iluminan en su integridad para dar conocimiento a ello. Podemos comentar pues muchas explicaciones al respecto, ¿no? Por ejemplo, en la época antigua, a finales del siglo XV, pues ya se recogieron pues algunos datos, ¿no? Pero el primer trabajo importante, una hipótesis de trabajo, pues es la que recoge Luis de Monzón. Luis de Monzón pues hace referencia en sus crónicas a que recoge de los personajes del lugar lo que decían, sobre todo fundamentalmente. ¿Qué decían cuando llegaron allí pues los europeos y qué recogieron de las personas que vivían? ¿Qué opinaban ellos? ¿Sabían que existían las pistas de Nazca o no lo sabían, no se les había olvidado la gente que vivía allí? Bueno, habría que diferenciar momentos, ¿no? Cuando llegaron los conquistadores, pues los conquistadores no conocieron aquello y los indios no estaban en disposición precisamente de comunicar nada a los españoles, porque en principio pues se erigieron como al principio pues como amigos, pero luego como enemigos, ¿no? Entonces no estaban en situación de comunicar. Pero por eso Luis de Monzón recoge pues las versiones de los mayores en la zona, y los mayores, la gente adulta, la gente mayor, los indígenas adultos decían al respecto de que la causa era de unos hombres que les denominaban viracocha. Los viracochas, y cuando decían, ¿y quiénes eran los viracochas? Pues los viracochas lo identificaban como hijos de un hombre Dios, y que llegaron al lugar y constituyeron una minoría étnica. Pues llegaron a través del cielo y enseñaron pues a los moradores de la ciudad y fundamentalmente pues a los nazqueños estas. Entonces la construcción de esas pistas lo que significaba era algo así como decir, pues aquí te esperamos, ¿no? Te esperamos cuando volváis. O sea, sería
un mensaje afectivo y un recordatorio, exacto, una especie un mensaje de reclamo, reconocimiento, ¿no? Es reconocimiento a alguien que podía ver desde el cielo, a alguien que podía ver desde las alturas. Bien, sí, esa es una constante en muchas de las culturas americanas, ¿no? El hacer referencia a unos seres venidos de por ahí arriba, a unos héroes, a unos semidioses. Viracocha es el dios de los Andes, el que planifica, el que pone en marcha todo aquello, y que tiene unos descendientes que también están dotados de grandes capacidades técnicas. ¿Hasta qué punto, cuando hablamos de eso, pensáis que es pura mitología o que realmente se está aludiendo de una forma más o menos adornada a hechos auténticos? ¿Hasta qué punto habría que dar, cuando uno habla de las pistas de Nazca, es justo reconocer que gran parte de su popularidad se debe a Von Däniken y a aquellos libros y aquellos documentales que hizo? Pero él sugería una hipótesis descabellada, que cualquiera que vaya puede comprobar. Eso no pueden ser pistas de aterrizaje ni lo han sido nunca. Pero sí está claro que parece haber una vinculación con alguien venido de por ahí fuera. ¿Dioses fabricados por el hombre, pura mitología, pura religión? ¿O creéis que se está aludiendo a hechos reales? A la visita tendrían que ser de otro planeta, aunque cueste así decirlo, porque hace unos cuantos siglos no había nadie que pudiera volar aquí en esta tierra. ¿Se estaría hablando de hechos o se estaría hablando de pura religión, de pura mitología? Don Fernando, hay una hipótesis muy curiosa, y bueno, surgió a principios de los 70 o a finales de los 60, esta teoría, bueno, que fue además, se hizo después un vuelo, de que los incas o los pre-incas que habitaban esa región, más bien, conocían técnicas de vuelo en globo, o sea que podrían construir unos globos primitivos y desde esos globos podrían trazar, o sea, orientar, ¿no?, estas líneas. Y eso me parece un aspecto muy interesante. ¿Serían estos quizás los hombres que vinieron del cielo? Hombres que pero no creo que vinieran en globo, ¿no? Un globo. Pero yo seguí, es un tema que a mí me ha apasionado, pues como a vosotros también. El ser más viejo tiene la ventaja de que hace más años que me vengo apasionando del tema. Esa hipótesis que luego se llevó a la práctica, se construyó incluso un globo. Un prototipo, ¿no? Sí. Y no sé de qué universidad norteamericana eran quienes lo hicieron. Pero eso lo único que demuestra es que los antiguos habitantes de la Pampa Colorada, los antiguos habitantes de Nazca, podrían haber construido un globo, únicamente porque los materiales estaban ahí, tampoco hace falta mucho, en definitiva era un globo de aire caliente. Pero eso no quiere decir que lo hicieran, ni mucho menos. Exacto. Tampoco también estaban en situación técnica, pues de construir relojes, y no los construyeron, como había relojes aquí hace pues unos cuantos siglos que funcionaban perfectamente, eran muy rústicos, pero veían el tiempo. No, pienso que eso no, además que no tiene sentido. Estamos hablando de una cultura que no surge de una forma aislada y brusca, sino que tiene toda una tradición. Junto a las pistas de Nazca está la cerámica de Nazca, por ejemplo, además es prodigiosa, muy bonita. No hay representaciones de globos en ningún sitio, que hubiera sido algo muy importante dentro de una cultura, ¿no? El poder remontarse en el aire es algo de lo que tendría que haber quedado constancia. En cambio, de lo que sí hay, sobre todo los mantos de Paracas, que está al lado, sí son representaciones de esos dioses o héroes flotando en el aire, como si estuvieran desplazándose sin vehículos. Ahí no hay representaciones de naves. Pero bueno, te he interrumpido tu discurso y lo que quiero es que habléis vosotros, no yo. Venga. André, ¿qué haces? ¿Te pones ahí a leer una revista mientras estamos aquí debatiendo? No, si estoy leyendo el artículo de... Además que Iker estuvo recientemente ahí también en Nazca, ¿no? Podría... Pero que uno se deja ver estas cosas y dice, pues hombre, pues sí, todo esto puede ser, pero claro, esto es como cuando vas en todos los pueblos dice, mira, en la sierra se ve la mujer muerta, ¿no ves? Entonces, es decir, uno ve una montaña y siempre ve la figura que le digan que ve, como si ves el cielo, ves las nubes, la figura que quieren que veas, porque bueno, está ahí el degollador o no sé qué, no, pues vale, si tú dices que está el degollador, a mí no me lo parece, pero yo creo que ves con una fe previa en todo eso, pues yo desde la erosión, desde unas determinadas circunstancias
climatológicas en un... Hablo de las pistas fundamentalmente, no ya de los dibujos y todo lo demás, ¿no? Pues le doy 100.000 explicaciones bastante más sencillas o más elementales que A esta. ver, una. Pues eso, fenómenos de erosión, No, de eso es absolutamente climatología, imposible. Está No, descartado no porque puede. solamente son artificiales las líneas. Son geométricas, no es una, sino hay centenares. Bien, ¿y Y qué? luego, no hombre, eso es, y además la técnica no es difícil, es retirar el cascajo de encima y dejar el suelo, la que sería negrita. limpiar una raya, una línea. Que bueno, eso lo ha hecho el hombre, eso sí es evidente. El tema es para qué. ¿Para qué crees tú que hace eso? Para nada, yo creo que no lo ha hecho. Vamos, yo no creo que hayan perdido el tiempo haciendo estas cosas. Y es que, como estáis siempre con medias palabras, decir, ¿creéis que han venido los platillos volantes o qué? No, no lo sé, estamos buscando una explicación. Ya, tú a ver, al dices, final, no lo sé. al final, ¿qué decidís? Yo no. A mí me gustaría pues hablar un momento sobre la historiadora, bueno, digamos que es la matemática alemana Maria Reiche. Sí. Es una mujer que llegó al Perú a mediados de los años 40, más o menos a los años 45, y ha dedicado 45 años de su vida al estudio de estas pistas de Nazca, de estas líneas de Nazca. Se la conocía como la bruja de las Pampas. Y recientemente, bueno, falleció hace un año y un poco más. Sí. El gobierno peruano la condecoró y la nombró pues como la dama de Nazca, precisamente por sus profundos estudios sobre la materia y por su dedicación, ¿no? Es una ciudadana alemana, matemática, pues se desplaza al Perú de vacaciones y de pronto pues se queda. Es como para decirle, ¿no? Mucha gente le decía, quedó colgada con el ¿qué tema ¿qué hace una matemática alemana en un sitio como este, ¿no? Se hablan cosas muy curiosas de ella, como que estaba durante 10 años, se pasó su vida a una escalera que le dejaba pues la compañía de teléfonos del Perú, viendo y analizando figura por figura. Esta señora pues prácticamente pues, hizo una limpieza y un barrido pues de estas pistas, y en sus conclusiones pues habla de un calendario gigantesco, Las conclusiones que le da fundamentalmente pues no son a cuestiones pues de ovnis ni seres de otros planetas, simplemente habla de un calendario gigantesco que construyó con dos fines, ¿no? Uno pues con conocimiento y otro con fines religiosos. En lo que se refiere pues a conocimiento, hace referencia pues a que las líneas que apuntaban al horizonte corresponderían a la caída del sol en el momento de los solsticios, Sí. un periodo pues que coincide con el inicio de las actividades agrícolas en esas fechas, ¿no? Perdona, Edgar, te voy a cortar un poco Sí. porque eso ya lo se expone en el documental. Tú conociste a Maria Reiche, No tuve la suerte de conocerla, ¿no? pero bueno, sí conoces sus trabajos, Sí, ¿no? conozco sus trabajos, sí. El problema de Maria Reiche, a la que se le debe todo tipo de honores y respeto, pues si ha habido alguien enamorada profundamente del Perú, ha sido ella, y si ha habido algún investigador que ha entregado su vida a una causa como las pistas de Nazca, pues ha sido yo creo que hay pocas personas así repetibles como ella. Lo que pasa es que a mi juicio Maria Reiche estaba condicionada por un planteamiento inicial. Ella lo que buscaba era datos que confirmaran la función astronómica de las pistas. Y efectivamente hay varias de esas pistas que coinciden con el orto o el ocaso del Sol o de alguna estrella importante. Lo que pasa es que se hizo, si yo no recuerdo mal, pues hace ya bastantes años se hizo un estudio con ordenador viendo la coincidencia de líneas con momentos astronómicos importantes, pues era solamente un porcentaje. Es decir, con toda seguridad, como tú exponías, algunas de esas líneas coinciden con la salida o con la puesta del sol en determinadas fechas, en los solsticios o en los equinoccios, pero hay otras muchísimas más que no coinciden. Y luego yo me hice una pregunta, no sé si te la habrás hecho tú, ¿dónde se colocaba el astrónomo?
para observar. Sí, sí. En el globo. Sí, es cierto, tiene muchos detractores, ¿no? Fundamentalmente, pues, respecto a ello, aunque eran amigos, decían ser Sí. amigos, por ejemplo, JJ Benítez. Sí, no, yo he estado con María